Hola, ¿cómo están ustedes? Aquí comenzamos una nueva edición o un nuevo episodio de esto que llamamos charla con un desocupado más. Como ya saben, y si ya vieron los videos anteriores y escucharon las conversaciones anteriores, lo que hacemos habitualmente en estas charlas o lo que hago yo habitualmente en estas charlas, es poner en mesa temas importantes que le pueden llegar a interesar para aquellos que están por conseguir un trabajo, o están por trabajar, o están trabajando. Y entonces tocamos distintos temas, como por ejemplo derechos laborales. En algún momento tocaremos temas de emprendimiento, actualidad de Bariloche y demás temas que te pueden llegar a interesar también, ¿por qué no? Como persona que común de la calle, como se dice. Así que ya saben, quedan todos invitados. Si es la primera vez que llegás a este podcast, de suscribirte, de dejar un like si te gustan las charlas, y también ayuda un montón que dejes un comentario. Te comento que nosotros, yo como quien te habla, Jorge, tengo varias redes sociales y habitualmente desde mis redes sociales comparto avisos de trabajo, data, acá en San Carlos de Bariloche. Me pueden encontrar como un desocupado más en Bariloche, en Instagram y en Facebook. Y yo también busco trabajo en Bariloche en Facebook y busco trabajo en BRC en Instagram. Esas son nuestras redes sociales, mis redes sociales, y allí me puedes encontrar. También quien me ayuda, quien es invitada en estos podcasts y es quien sabe más sobre derechos y derechos laborales, obviamente, y me acompaña, es a quien tenemos del otro lado, es a Florencia Zárate. A ella la pueden encontrar como abogando-ARG. Así que le damos la bienvenida nuevamente. Hola, Flor. Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola a Buenas. todos los oyentes. Bien, Flor, así como veníamos en temas anteriores, hoy nos toca un tema bastante interesante y del cual muchos usuarios también opinaron en las redes sociales, en Instagram, pero nosotros vamos a hablar hoy de lo que es abuso, mobbing, acoso laboral. Si no me equivoco, es así como se llama esta temática. Ujú. Así es, vamos a hablar un poquito de qué es esta modalidad cada vez más recurrente que se encuentra en muchos de los ámbitos laborales, ¿no? Sí, exactamente. Si querés, te empiezo contando, Sí, les cuento a todos qué es el moving y cómo fue definido por la Organización Mundial de la Salud. El moving es una situación de violencia o de acoso recurrente y dirigida hacia una persona, con el objetivo de aislarlo de un grupo laboral. Se caracteriza por conductas crueles y hostiles que convierten en una tortura psicológica a la víctima, ¿no? ujú, Ahora, si pensamos quiénes son los damnificados, nos podemos encontrar con que la víctima puede ser una persona o un grupo, ¿eh? No necesariamente tiene que ser una sola persona, sino puede estar afectado y pueden ser víctimas de este acoso laboral todo un grupo de trabajo. Y el daño que genera puede abarcar tanto al desarrollo físico como también al mental, espiritual, moral y hasta el social de la persona afectada. Porque si bien estas conductas que dañan psicológicamente a la persona, eh, si bien se dan dentro del ámbito laboral, la persona llega a un momento en que lo traslada también a su entorno familiar, comienzan a tener diferentes actitudes eh, con todo su entorno, ¿no? Con sus compañeros de trabajo, sus familias, sus amigos. El moving es un proceso que comienza a desarrollarse de una manera progresiva y que se sostiene en el tiempo, mediante acciones que, si bien son sutiles, muchas veces resultan ser muy dañosas y que provocan en el trabajador o la trabajadora un desgaste psicofísico que muchas veces
llega a ser irreparable. El fin que tiene el acosador es justamente de emplear determinadas estrategias que son dolosas, tendientes a destruir de una manera progresiva y lenta a la víctima, con el fin de excluirlo de un ámbito laboral. Ahora, el agresor muchas veces no es un superior, sino también se puede dar entre compañeros de trabajo, entre pares. Hay distintas hipótesis y distintas maneras de plantearse este acoso laboral. Cuando se plantea un acoso laboral, la primera responsabilidad por los daños que le causa a la víctima va a ser del empleador. Y llegado el caso, va a tener que indemnizar a la víctima previamente poder demostrar esta situación de acoso laboral que está invocando. Y en segundo lugar, puede llegar a tener responsabilidad el acosador, que no siempre son la misma persona. Por eso decía que no siempre el empleador puede resultar ser el acosador, sino que un empleado también. Entre dependientes se suele dar esto. A ver, si querés podemos charlar un poquito sobre qué dice hoy la doctrina, qué se está diciendo en los juzgados y cómo señalan a la víctima del acoso. Sí. La doctrina mayoritaria nos dice que las víctimas de acoso laboral presentan síntomas tales como alteraciones de sueño, pensamientos negativos, angustia, un cansancio generalizado. Muchas veces también se da en trastornos en la persona, digamos, gastrointestinales, una gastritis, lumbalgias, fatiga crónica, es decir, no siempre se va a ver reflejado en la psiquis de la persona, sino también en lo corporal. Claro. Imaginamos que... También le pueden dar... Te decía que, a ver, todo esto es producto obviamente, de la situación en que está pasando la persona afectada, porque no es una situación buena el tener que pasar un acoso o por lo que sea que esté cometiendo la persona que lo realiza, ¿no? El hecho de hay una persona que se siente lastimada y lo que hace el lastimario, las actividades que realiza a veces no son nada no son nada sanas. No, totalmente. Además, cada persona es distinta a la otra, entonces puede repercutir de mil maneras este acoso. Y sobre todo si es sostenido en el tiempo, porque a ver, no siempre el acoso laboral va a ser gritos o insultos. Muchas veces lo que hace el acosador es, por ejemplo, sobrecargar de trabajo a su empleado, ponerle, digamos, trabajo excesivo de manera tal de que no pueda cumplir todas esas metas, o agregar trabajo adicional, o bien irse al otro extremo y sacarle toda tarea y que esa persona quede ahí boyando sin hacer nada. Entonces eso también lastima la psiquis del trabajador. Claro. Sí. Sí, Por eso es que decimos que cada caso es particular y hay que analizarlo, y es muy importante el acompañamiento y el diagnóstico de los profesionales, el psiquiatra, psicólogo y también cualquier médico clínico actuante, porque a ver, si una persona llega a una consulta con su médico diciendo que tiene trastornos gastrointestinales, gastritis, lumbalgia, lo que sea, el médico empieza a indagar sobre cómo es su vida diaria, y suelen saltar estos problemas que tienen en el trabajo. Entonces, una cosa es un nexo causal, digamos, de la otra. Claro, no, sí, hay muchos, pero a veces también creo que está en esto de que hablábamos siempre de no conocer sus derechos cada trabajador, y a ver, el hecho de no saber qué es un buen trato o qué está dentro de los tratos del trabajo, ¿no? El desconocer las formas, ¿no? El desconocer las formas hace que a uno
también después no se dé cuenta de que esas formas los afecte de alguna manera, ¿entendés? Y capaz que diga, no, lo que pasa es que yo estoy comiendo mal, pero en realidad el comer mal es porque, no sé, el día de la mañana hubo con tu jefe un maltrato, te trató de tal manera que eso te afectó en el cuerpo y en lo que es el estómago, la digestión. Muchos dicen también, yo no soy médico y no me quiero meter en la parte médica, pero dicen que también eso afecta, a veces los nervios van afectados al estómago, Sí, y lleva todo a comparado, ¿no? tal cual, tal cual. Y además que, a ver, ser víctima de un acoso o un abuso laboral, muchas veces la persona que lo está padeciendo no se da cuenta en el momento. Mm, Es más, piensa que lo que le pasa es culpa de ella. Es muy difícil también darse cuenta, viste, como caer en esa realidad que está viviendo, que está mal, que no es normal que tu jefe te grite, que tu compañero de trabajo te menosprecie, que te carguen en forma excesiva de trabajo. O sea, por eso decimos que esa conducta muchas veces es minuciosa y es sostenida en el tiempo. mm, sí. Me decías también que la ignorancia, ¿no? El que te ignoren también forma parte de esto que es como como un movie, ¿no? Dentro de que te ignoren, que no te Y den... claro, tal cual, de repente no estar teniendo tareas asignadas, que de un momento a otro te saquen las tareas y que vos estés en tu lugar de trabajo sin tener tareas. Esto, bueno, te puede pasar una vez, te puede pasar dos veces, puede haber mil fundamentos. Ahora, si sin fundamento alguno te sacan tus tareas laborales para las cuales fuiste contratado y esto se sostiene en el tiempo, bueno, ahí evidentemente hay algo que no va, porque muchas veces lo que quiere el acosador es eso, empujar a ese trabajador a que renuncie, a que se vaya solo, a Mm. cansarlo con estas actitudes. Y si cuando vos pasas novedades de cosas, situaciones que te están pasando en el trabajo, eh, reiteradamente, y esas novedades te afectan, te están afectando en lo psicológico, o en lo mental, o en el cuerpo, y tu jefe no responden a esas novedades, ¿eso también se considera como moving? ¿En qué sentido? Si el trabajador va y dice que lo está padeciendo de otro empleado. No, el hecho de que le están pasando cosas en el Ay, trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, por decirlo, sí, alguien que atiende un restaurante, ¿no? Y que hay un maltrato constante de ciertos clientes o de distintos clientes, o sea, o un grupo de clientes que no siempre es el mismo, pero que tampoco hay, y eso el trabajador después va, lo anota en el libro de novedades, o si es que tuviera un libro de novedades, se lo pasa a su jefe y el jefe le dice que se lo va a pasar al supervisor, no sé cómo serían las órdenes, pero nunca hay unas respuestas, o sea, nunca le dicen nunca se juntan con él para ver cómo solucionar ese tema. Este trabajador lo vive pasando claro. y no hay una respuesta. Lo que pasa es que el empleador siempre tiene la obligación de ver que el trabajador o la trabajadora esté en buenas condiciones laborales, sostenerlas. Entonces, de repente eso, no sé si vendría a ser como un acoso laboral, porque no se da dentro de su trabajo respecto de su superior o de sus pares, pero sí se evidencia que hay un ambiente de trabajo un poco complicado. Hay que ver cómo se da eso, si se da siempre, si es un cliente frecuente que viene todos los días y maltrata, por ejemplo, a una moza, se me ocurre, hay que ver cómo se plantea, pero sí que frente a estos planteos que puede llegar a ser el trabajador, tiene la obligación el empleador de respuesta. Claro. A eso sí es lo que me refería, cuando tiene que haber una... Porque por esto que decías vos, de si te ignoran, también hay un moving, ¿no? Obvio, sí, Si vos estás pasando sí, totalmente. un reclamo, a ver, también me imagino yo que si vos estás pasando que te faltan indumentaria, elementos de trabajo y no te contestan, eso también se puede considerar como moving. Sí, tendríamos que ver el caso en particular, cuál es todo lo que rodea ese contexto.
porque como decimos, es algo que se sostiene en el tiempo, que es reiterado, son conductas u omisiones dolosas que uno lo hace con intención de, ¿entendés? Con esa intención de que el otro se canse y se vaya. La finalidad es esa, Sí. es como fin lograr la exclusión laboral del trabajador. Habitualmente pasa que en muchos lugares, en muchos ámbitos laborales, y siempre lo charlábamos, anteriormente le decimos a los oyentes que están escuchando que hacíamos charlas en vivo por Instagram, y hemos hecho estas charlas también, y siempre decíamos esto de que a veces hay como una pequeña confusión entre lo que es empleado y el empleador. Esto de la relación, de las formas, ¿no? Esto de que alguna vez se pasa el límite entre lo que es sociable y amistoso. Y entonces hay como una confusión aquello de que cuando un insulto reiterado, ya pasando el ámbito, no, porque somos amigos, ¿viste? Entonces esto se pasa. Y hay un crecimiento en el insulto, no me sale la palabra, pero en el ninguneo de la persona, que uno no se da cuenta, pero eso, y encima si es un ámbito compartido con otros trabajadores, eso es peor todavía, ¿entendés? Porque, no, porque a ese amigo lo trato así, entonces ya el trato como que, si es tan bueno como tan malo, como que lo utiliza como ejemplo, eso también es que me imagino yo que es un moving, ¿no? Sí, sí, sobre todo si el trabajador manifiesta esa incomodidad que suele producir esos chistes, mofándose, digamos, de otro, porque eso suele pasar también en ambientes o en grupos de trabajo, que hay uno que se lo toma para la joda. Bueno, hay que ver, o sea, yo creo que la línea también es muy, viste, muy finita. Sí. Entre los chistes que se pueden dar, en donde todos se ríen, y cuando ya pasa a ser un acoso, en verdad, a esa persona, que la pasa mal. Sí. Y que se suelen dar cuenta que el otro la pasa mal. Entonces, eso por ahí no hay que fomentar, y hay que tratar de cortarlo para que no llegue a ser un caso de moving. Hay una frase que se utiliza mucho en el ámbito legal, que lo deben utilizar ustedes, que son los abogados, y que yo lo aprendí también con el paso del tiempo, esto de derecho adquirido. Que no se confundan ciertas personas, que el que te estén diciendo cosas todo el tiempo no es un derecho adquirido. Esto es así, porque hay gente que piensa que nada, tengo derecho sobre mi trabajador adquirido para poder ningunearlo. No, y no es así. El derecho adquirido se utiliza en otros ámbitos, para otras cosas, en estos ámbitos legales también, pero para otras cosas. Pero bueno, sí, tal cual. El derecho adquirido es para bien, no para mal. Claro, no, pero habitualmente pasa, yo no quiero generalizar, pero debe pasar en todos los ámbitos, que hay trabajadores que utilizan este derecho adquirido sobre el trabajador, pero para mal, o sea, y entonces como hay un miedo, que eso también se cruza, y eso también es lo que genera malestar en el cuerpo humano, el miedo del perder el laburo, de perder el trabajo, y entonces con el paso del tiempo uno se deja de pasar situaciones que a la larga después lo terminan afectando a uno. Entonces, y hoy pasa muy seguido esto, Flor, de que hay mucha gente que no hace denuncias por el miedo de perder el trabajo. Tal cual, sí. Mira, hay muchas, este último año fueron muchas las consultas sobre lo que el trabajador estaba vivenciando en su lugar de trabajo, con distintas actitudes o respuestas que le solían dar los superiores. Y entonces cuando uno le plantea la alternativa, porque a ver, yo, ¿qué tengo que hacer si me doy cuenta de que sufro acoso laboral? Bueno, si lo estoy sufriendo de un par, de un compañero, tengo que decirle al supervisor, tengo que noticiarlo de esto que me está pasando. Ahora, si yo lo sufro de un superior, ¿a quién le voy a ir a reclamar? Entonces ahí es cuando la persona, el trabajador, agacha la cabeza porque necesita el trabajo, porque no quiere mayores inconvenientes o porque directamente no se anima a denunciar.
Hay que ver la gravedad del hecho también, ¿eh? Si es algo sutil, siempre es grave, obviamente, sufrir moving siempre va a ser grave, pero hay que ver los hechos, cómo se dan. Entonces, las personas muchas veces dicen, no, yo necesito este trabajo, así que prefiero no accionar, no denunciar. Y así siguen trabajando hasta que presentan carpeta psiquiátrica, hasta que deciden renunciar y buscarse otro trabajo. Pero sí, es muy difícil darse cuenta, y una vez que uno se da cuenta, ¿qué hace con eso? ¿Cómo acciona? ¿Cómo intenta resolverlo? ¿Cómo acciona? Esa es la gran pregunta, porque, a ver, cuando es un compañero se puede llegar a entablar una conversación. Cuando es un jefe o un superior, ¿qué debería hacer uno? ¿Enviar un telegrama anunciando la situación? Sí, la realidad es que se tiene que pedir el cese del hostigamiento, y la manera de hacerlo, como siempre nosotros hablamos, una notificación fehaciente, mandar un telegrama laboral. Hmm. Eh, ¿Viste? Y uno se termina considerando despedido por una injuria grave, como es un acoso laboral. Pero bueno, ahí después viene la lucha judicial, por demostrar ese acoso, ese abuso frente al juez laboral, y por lo tanto recibir la indemnización que le corresponde. Hmm. Eh, Sí, es muy difícil. A es ver, eso. pero un primer telegrama no necesariamente signifique un despido, ¿o sí? Y lo que pasa es que uno, no, despido no. Lo que pasa es que uno, cuando manda ese tipo de intimaciones, después se hace muy difícil el día a día en la relación laboral. Porque vos imaginate que mandás un telegrama con ese de hostigamiento, o de todo esto que estás sufriendo, es una denuncia. Primero te denuncio de que vos estás ejerciendo sobre mí un montón de conductas. Después te pido el cese en el mismo telegrama, ¿no? ¿Y qué? Y al otro día te presentás a trabajar. La relación laboral se tensa, ¿eh? Es muy difícil. Entonces, ¿qué tengo que pedir? Un cese de tareas, eh, una suspensión de tareas. A ver, hay que pensarlo muy bien cuál va a ser la estrategia. Por eso digo que cada caso en particular, hay que analizarlo. Muchas veces también se plantea que despiden a trabajadores sin causa, y después, cuando vienen a la entrevista, te das cuenta que te despidieron sin causa, pero te ejercieron violencia durante años. Entonces, bueno, ahí podés ir ante la justicia y denunciar este abuso durante años que han ejercido sobre vos, ese moving, y para eso hay que demostrarlo. Y la prueba más importante en este tipo de juicios, además de ser los testigos, son las pericias psiquiátricas y médicas que se le hacen a la víctima. Claro. Yo creo que esa va más, Pues es el cuerpo el que habla. claro, creo que va más acorde a la situación esto de las pericias psiquiátricas, porque, a ver, en un ámbito en donde una persona tiene miedo de perder el laburo, imagínate 2 o 3 y que te sacan de testigo los 2 o 3, porque después vos te vas y Sí, el resto queda ahí trabajando. Y si esa persona que sí. después te ejercía ese acoso, ese moving laboral, y no fue despedida y sigue estando en su puesto laboral, los testigos tienen que padecer con la misma situación. ¿Acaso que todos se hayan puesto de acuerdo y hayan hecho la denuncia? Cosa que no pasa. A mí me ha llegado un montón de veces a lo que es a Instagram. Siempre me llegan, cuando yo comparto avisos de trabajos, me saltan muchos otras personas diciendo, mirá, dejé de trabajar porque cierta persona era maltrataba, o me dicen, mirá, en ese lugar, en ese ámbito laboral no se puede trabajar porque los jefes son así, asá. Y mi respuesta es siempre la misma, mirá, Sí. si no hay una denuncia donde corresponde, en el ámbito donde corresponde, que debería ser en la Secretaría de Trabajo, esa persona lo va a seguir haciendo. Y una denuncia por redes sociales no es una denuncia legal, es así, no es una denuncia de justicia, Sí. es una justicia por mano propia, por decirlo de alguna manera, pero no hacen que la persona lo deje de hacer. La mejor forma acá es No, acción. es un escrache. Sí, es una... Redes sociales, denunciar por ahí es escrache, pero no vas a obtener nada a cambio. Es más, capaz que esa persona ni se entera que vos lo estás escrachando, no va a cambiar su conducta, no va a tener una reprimenda por cómo se comporta. Sí, porque No. quizás
él no sea el verdadero dueño, sino el dueño son otros y los dueños ni están enterados de que esta persona que está a cargo de la administración de su, de su local esté realizando esta actividad. Entonces, a ver, que es jodido. A ver, yo siempre digo lo mismo. Hay que tener cierto carácter a ver, no, retomo mejor dicho, cuando uno está empezando a trabajar o va a empezar a trabajar, deberían enseñarle en las escuelas de educarte en el carácter para poder entender o poder saber defenderte en ciertas actitudes laborales. Cosa que no se te enseña. Primero, no se te enseñan los derechos laborales, o te mandan a trabajar y no te dicen cuáles son tus derechos, de por sí, y nunca te enseñan eso. Y después esto, el tener que tener un carácter. ¿Por qué? ¿Por qué hablo del carácter? Porque las personas, muchas personas, no hacen juicio, o no realizan juicio, no realizan denuncias por miedo y porque no se ven ellas en el hecho de tener que defenderse, en el hecho de tener que sentarse y defenderse y respetarse. Entonces, como hay una falta de autoestima, y ya tendría que hablar con un psicólogo de esto para saber si es verdad, como no hay una faltante ahí de esta situación, es que suceden estas cosas. Entonces, y el que está a un cargo más arriba no necesita de esto porque adquiere un poder de mandato que de por sí ya tiene un poder de mandato. O sea, se te tiene adquirido ese poder de mandato que puede ejercer así con solo hecho de tener que, de esto mismo que hablábamos, de mandarte a hacer distintas actividades. Así, cambiándote esto de hacerte distintas actividades, cambiándote de horario de trabajo y todo lo demás, sin tener que ejercer una violencia verbal. Ya con el solo hecho de tener que hacerlo, no necesita tener que gritarte, sino lo hace, accionar, ni siquiera ni siquiera te habla mal, nada, se te hace y punto. Pero lo está haciendo, y eso es una... Tal cual. Si uno no sabe, no lo reconoce, no, porque el tipo no me habla mal, el tipo me sonríe, me saluda, me dice, ¿qué haces, cachito? ¿Cómo va? Me palmea el hombro, pero sin embargo me mandó a las 10 de la mañana, después me mandó 8 horas seguidas, y claro, como el tipo no te está ejerciendo una violencia verbal, vos pensás, pues el tipo es bueno porque me sonríe, me habla bien. No. Entonces, es cuando yo digo que no hay una educación de base en las formas y en el trato de cómo debe trabajar, cómo debe... Creo que, perdón, te interrumpí, pero lo que decía es que yo creo que a lo que vos apuntás es una educación emocional, ¿viste? Que la educación que recibimos en la secundaria, en la primaria y en la secundaria, tenga que ver también con las emociones, porque en realidad es eso también. Sí, se podría decir que eso con las emociones. Sí, más que nada, a ver, no hay una educación de trato, ¿entendés? No sé qué materia, quién debería educar de esa manera. No sé, cívica, educación cívica. La verdad que no sé. Instrucción cívica. Claro. Mira, hay en varios fallos, cuando se trata de moving, los jueces mandan a capacitar sobre cuestiones de violencia y sobre todo, bueno, cuando ese moving y la víctima son mujeres, mandan como parte de la sentencia a capacitarse sobre cuestiones de violencia. Eso lo he visto mucho y está muy reiterado en las sentencias judiciales. Sin más, en los casos, hubo un caso acá en Bariloche sobre Spliff, una trabajadora que también fue víctima de moving por parte de su superior y la mandaron a capacitarse como parte de la sentencia que obligatoriamente lo tiene que hacer. Mira vos. ¿Y quién vos tendrás alguna estadística de quiénes son los que más sufren del moving? ¿Si son hombres o más mujeres? No, la verdad que no tengo esa información. No, en absoluto. Yo creo que hoy en día con el tema también de la mujer y de la protección a las mujeres,
también hay mucho hostigamiento y abuso, porque muchas veces, y son casos más especiales, ¿no? Pero la mujer víctima también recibe un acoso sexual en el ámbito de trabajo por parte de su acosador, que puede ser un compañero de trabajo o puede ser un superior, pero también hay casos que son especiales y que tienden más a un acoso sexual más que lo que tiene que ver con moving, que también obviamente entra dentro de moving porque estamos hablando de violencia dentro del ámbito de trabajo. Claro, claro. Y ahí eso también, con el paso del tiempo, me imagino yo que ha cambiado esto que hablábamos de los tratos, ¿no? De cómo debe uno saber diferenciar las formas y los tratos. Y más destinado hacia las trabajadoras mujeres, esto de y en los ámbitos en que se realiza el moving, ¿no? Vos sabés que por una noticia que estaba mirando yo, te preguntaba esto, ¿no? De quiénes son los que más sufren el acoso laboral. Una noticia que proviene del medio ámbito, que dice que el acoso laboral, los trabajadores argentinos son los que más sufren en la región. Mira vos, el 25% de los encuestados argentinos afirmaron haber sufrido de este tipo de acoso. La cifra supera los porcentajes de Chile, Ecuador, Panamá y Perú. Dice, 1 de cada 4 trabajadores de Argentina afirma estar sufriendo o haber sufrido acoso laboral. Los datos surgen de un estudio regional del portal de empleos Boomerang, del que participaron 5.300 personas. 1.500 de ellas en la Argentina y el resto en Chile, Ecuador, Panamá y Perú. De la investigación también surge que el porcentaje de Argentina es el mayor de la región. El estudio señaló que el moving o acoso laboral suele provocarle serios trastornos psicológicos. Eso es lo que hablábamos, ¿no? En la Argentina, el 25% de las personas encuestadas dijo haber sufrido de este moving, mientras que el 75% afirmó no haber sido víctima de este hostigamiento. Esto significa que, según lo recabado por la encuesta, 1 de cada 4 trabajadores argentinos fueron o son acosados en el ámbito laboral. Eso es lo que dice la noticia. Terrible. Es así. Sí, sí. Pero bueno, es una noticia, esto es una causante del por qué también estamos haciendo esta temática, ¿no? Sí, totalmente. Y decirles que si un trabajador, una trabajadora siente que está sufriendo acoso laboral, es importante asesorarse para saber cómo actuar. Entonces, que pida un asesoramiento, muy importante escuchar, saber qué está sintiendo y obviamente hacer las consultas a los profesionales, a un abogado para la cuestión legal, pero a un psicólogo, a un psiquiatra para que pueda ayudar a darse cuenta y enfrentar esa situación también. Sí, y bueno, ya saben, todos aquellos que están escuchando este podcast, la pueden encontrar a Florencia como abogando-ARG en Instagram. Igual, de todas maneras, para aquellos que, a ver, en YouTube se acostumbran de escuchar, pueden escuchar obviamente, o pueden ver. Y si están viendo, ya saben, nos pueden encontrar a nosotros en Instagram como Busco Trabajo en BRC o abogando-ARG. Allí ven en la pantalla, van a poder ver nuestras redes sociales y también, si ya saben, si lo que estamos ofreciendo les gusta y quieren aportarlo, pueden aportarlo con un cafecito, en nuestra parte de cafecitos. Nos encuentran como un desocupado más. ¿Tenemos algo más sobre el moving y el acoso laboral, Flor? No, eso es lo que, a grandes rasgos, lo que significa y los tips que necesitan para darse cuenta si están sufriendo y están padeciendo moving o no. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer a continuación es vamos a ver qué nos dejaron las redes sociales, y le decimos que habitualmente en Busco Trabajo en BRC estamos preguntando en las historias, estamos dejando la cajita de comentarios en las historias para que ustedes compartan con nosotros sus opiniones. Bueno, acá estamos, dice, yo le preguntaba a la gente cuál ejemplo de acoso o maltrato laboral conocen, y uno me respondía cuando estás con un RT y una vez que te dan
de alta médica es común que te echen. Vos sabés que en el final no te escuché la pregunta, Jorge, se me entrecortó. Yo les preguntaba a la gente cuál ejemplo de acoso o maltrato laboral conocen, y una persona me respondía que cuando estás con un ART y una vez que le dan el alta médica es común que te echen. Eso como afirmando, Claro. más que pregunta es una El afirmación. tema es que hay que ver cómo es el contexto de trabajo. Por eso solo no podemos decir que hay acoso laboral. Eso no es acoso laboral. Como lo dijimos en un comienzo, el acoso laboral es algo reiterado que se sostiene en el tiempo, son pequeñas conductas. Parece violento el hecho de que, bueno, te reincorporás por un accidente o una enfermedad, lo que haya tenido, y que te echen. Pero bueno, se puede dar. Si se puede hacer, sí, se puede hacer. Lo importante es que lo hayan indemnizado si fue un despido sin causa. No, yo creo que eso solo así no es acoso laboral. Bien. Después otra respuesta en la cajita me decía: a mí la gerente me insultó por teléfono y me gritó en pleno trabajo. Y sí, habría que ver cómo es también lo mismo. Un hecho solo no nos dice que es acoso laboral. Sí puede ser una situación violenta, pero el acoso laboral lo tenemos que tener sostenido. ¿Cómo fueron esos meses o esos días de trabajo con esa persona? Si siempre fue violenta en su modo de dirigirse, ¿cómo fue ese vínculo? ¿Cómo es? ¿Y cómo se sigue sosteniendo si todavía esa persona sigue ahí? No podemos evaluar una sola conducta. Obviamente que es una falta de respeto gritarte y hacer todo lo que esa trabajadora o ese trabajador dice que sufrió. Pero el acoso o el abuso laboral, como dijimos, va por otro lado. Siguiendo con esto de que yo preguntaba en la cajita de comentarios cuál ejemplo de acoso o maltrato laboral conoces, dice: jefa llamó y dijo que te quedó grande el puesto, yo te echaría, pero los dueños te quieren. No, que una maleducada, terrible. Yo no puedo creer que haya personas que se dirijan así a otras. Volvemos a decir lo mismo, ese es un acto. Me gustaría saber cómo fue el resto de su relación. Que no. Si le fue a decir semejante barbaridad, no me cabe duda de que ha habido otros comportamientos que hacen pensar que esta persona sufre de un acoso laboral. Esto es lo que decía yo de las formas y los tratos, ¿no? Hay que saber diferenciar. Tal cual. Otro me dice, no, en realidad me pregunta, me dice manipular los francos y los horarios. Esto sí lo que hablábamos nosotros, de que se puede tratar de moving. Sí, tal cual, sí, eso sí, y además hay que ver que se respeten esos francos, porque si no, no solamente está sufriendo acoso laboral, sino que están infringiendo normas de derecho laboral también, otras. Mira, a mí me pasó que tenía foto mía en su celular cuando tuve una lesión. Él, mi ex jefe. Bueno, creo que eso es uno de los casos especiales que nombré que llegue a ser un acoso sexual también. No sé, ¿por qué fotos de una trabajadora? ¿En qué contexto? Si se la sacó con consentimiento, sin consentimiento. Ahí creo que hay mucho para trabajar también. A ver, todas las respuestas que yo doy son de esas 5 palabras que te dejan. Claro. Después, como siempre digo, hay que asesorarse, necesitas una entrevista. O sea, nosotros como profesionales repreguntamos un montón de cuestiones que hacen al ámbito laboral y al día a día. Claro. Cómo son las relaciones entre sí, entre pares y con los supervisores, si se los trata a todos igual o no. O sea, hay varios indicios para ver. Durante la pandemia me amenazaba todo el tiempo diciéndome que me iba a echar. Sí, eso sí. Eso es abuso laboral. Dice, hay muchas hostigamiento. Cosas. Dice, y hay muchas cosas más. Dice, fueron casi 3 años de convivir con un jefe así. Y terminé en un... Dice, un día... y terminé en un... y quedó ahí. Otro dice, le pregunté por mi sueldo y me dijo que eso le iba por las pelotas y que me iba a echar. Al otro día renuncié. O sea, son actitudes dañinas
y que en este caso yo creo que hay como denotar ese poder que tiene el otro, ¿viste? Esas relaciones de poder que todo el tiempo las quieren estar marcando y remarcando. Esta persona se cansó y renunció. Después hay otro que dice, ser hermosa y que el chef se crea dueño de tratarte mal porque es hombre y más grande. Sí, bueno, ese es un abuso laboral entre pares. Pero hay que denunciarlo ante al supervisor. es lo que hablábamos, ¿no? De que cuando es entre pares siempre se puede hacer o primero un diálogo para ver que cese la situación y si no, bueno, denunciar al supervisor. Dice, trabajar en comercio y que te den 4 francos en vez de 6 de los 6 que corresponde. ¿Se podría considerar como...? Claro, y sí, bueno, ahí como también te decía que ahí están infringiendo otra norma laboral, que son los descansos de los trabajadores. Dice, una consulta para vos, trabajo 72 horas semanales, 12 horas diarias y tengo un solo franco. Nunca me asesoré si tengo, no sé si está en mi derecho 2 francos o un trabajo, o uno, dice, trabajo de portonero. Habría que ver si tienen convenio colectivo de trabajo y demás, pero ya de por sí están infringiendo la jornada laboral de 8 horas, no sé si le están pagando horas extras, bueno, también hay bastante para ver ahí. Parece súper excesivo. Sí. Si presento certificado médico, ¿se descuenta el presentismo igual? Bueno, ahí hay un tema que algunos convenios colectivos de trabajo toman que el presentismo se descuenta. O sea, cuando uno presenta certificado por enfermedad, algunos lo descuentan y otros no. Hay que ver el rubro. Hay algunos convenios colectivos de trabajo que expresamente establecen que no corresponde el descuento del presentismo y bueno, otros que no dicen nada y en tal caso sí lo descuentan. Volviendo al tema de cuál ejemplo... Hay que ver el rubro. Bueno, volviendo al ejemplo de cuál ejemplo de acoso o maltrato laboral conocen, me dejaron en la cajita de comentarios, dice, me rajaron con ART, dice, casi un año laburando ahí y me tenían como eventual. Bueno, ahí hay una registración deficiente del contrato de trabajo. Sí, necesita asesoramiento, necesita que alguien vea su caso para hacer los reclamos, las intimaciones. ¿Te acordás que en otros podcasts hemos hablado de las modalidades de contratación? Tiene que ver por ahí. Bien, que le decimos a este usuario que escuche el episodio número 1 donde tocamos el tema de los contratos laborales. Dice también, ¿cuál ejemplo de acoso y maltrato conocés? Dice, cooperativa de trabajo no respeta días de estudio, de turnos médicos, descuentan días. ¿Cómo? No entendí. Que le descuentan esos días que tienen. Sí, bueno, también lo mismo. Hay que intimarlos o a que cumplan, o sea, hay que ver bien cómo se dio el caso en particular. Si presentaron, no sé, tenía que rendir, entonces pidió el día por examen y no se lo dieron y se lo descontaron, en ese caso hay que intimarlo. Hay que ver cómo se planteó ese tema, pero no son cuestiones de las que estamos hablando ahora. Estos últimos que te dejaron esos mensajes no tiene que ver, creo yo, con abuso laboral, claro. Salvo que sumado a ellos, a todo eso, haya otras conductas y que sea parte de lo mismo, que sea como una conducta dañina más, claro, que se agrega a otras. Tenemos otro que dice, barbería muy conocida, con 4 sucursales, tiene todos los empleados en negro y sin seguro. No sé si entraría dentro del movie. Digo lo mismo, Jorge, nos han dejado comentarios que no hacen al abuso laboral en sí. Tormenta de nieve. Hay que denunciarlo, hay que pedir la correcta registración del contrato de trabajo. Hay que hacer también otra notificación más a la FIP para noticiar de esta conducta. Sí, es lo que digo, es lo que hablábamos en un principio, es saber respetarnos como trabajadores, es conocer nuestros derechos y saber que en cualquier trabajo más en relación de dependencia nos tienen que blanquear, por decirlo de alguna manera. Sí, tienen que estar correctamente registrados porque de esa manera uno tiene aporte a su obra social
aporte a su futura jubilación, la cobertura de la ART por cualquier accidente o enfermedad profesional que pueda tener y sobre todo para tener un recibo de haberes, una liquidación conforme a su real trabajo, a su jornada laboral, o sea, es un paquete de derechos que le corresponden al trabajador. Una consulta que llega para vos dice, si trabajás en negro y laburaste 2 meses aproximadamente, ¿te deben pagar liquidación o no te corresponde? A ver, trabajar en negro no impide que a vos te liquiden lo que te corresponde. Una cosa no tiene nada que ver con la otra, no es porque yo trabajo en negro y no me corresponde que me paguen nada, no, sí, siempre te va a corresponder. ¿Es cierto que las mujeres no pueden trabajar de serenas? ¿Deben pagar más por hacer turno noche? Que las mujeres, no, nunca escuché eso, que las mujeres no pueden, me suena un poco discriminatorio, no creo que no puedan trabajar de serenas, no sé esa afirmación de dónde sale. Que la hora nocturna sí es diferente a la hora diurna, sí, totalmente, pero tanto para hombres como para mujeres. Bueno, con eso terminaríamos lo que son las reacciones de lo que nos mandaron en Instagram. Ya saben, si quieren compartir con nosotros sus opiniones, nos buscan como Busco Trabajo en BRC o abogando-ARG, allí encuentran a Flor. Nos pueden enviar sus consultas y preguntas allí a esas redes sociales. Lo que vamos a hacer a continuación, y lo que hacemos también, y lo hicimos en podcasts anteriores, es charlar con Flor, o que Flor nos cuente los principales salarios de algunos sectores. En este caso vamos a hablar de los que deberían estar cobrando los salarios principales de casas particulares. Así es, vamos a hablar de los valores de los sueldos mínimos que a partir del 1 de septiembre de este año tienen aumento. Hay diversas categorías y remuneraciones. Obviamente estamos hablando de los trabajadores de casas particulares y en la primera categoría, que es la que le corresponde al supervisor o supervisora, que es sus tareas son las de coordinación y control de tareas efectuadas por 2 o más personas a su cargo. Acá lo que siempre hace personal de casas particulares es discriminar si es personal con retiro o sin retiro. Con retiro significa que no se queda en el lugar de trabajo. Esta primera categoría tiene la hora del personal con retiro es de 516,50. Y si hablamos del sueldo mensual por una jornada completa de trabajo de 8 horas, su mensual es de 64.443 pesos. Bien. Sin retiro, esta primera categoría es la hora, son 565,50 y el mensual es de 71.782. Ok. Este es el sueldo básico. Después, como decimos, por ejemplo, las personas que están en el sur tienen el plus por zona fría, entonces va aumentando. Nosotros solamente damos los valores de los sueldos básicos. Bien. ¿Qué La más? segunda categoría de personal de casas particulares hace referencia al personal para tareas específicas, que son cocineros contratados en forma exclusiva para desempeñar esta labor y toda otra tarea del hogar que requiera una especial idoneidad de este personal para llevarla a cabo. Obviamente que estamos hablando de cocineros de casas particulares, no cocineros de un hotel o un bar. Ahí te detengo. Cuando hablas cocineros de casas particulares, habitualmente siempre me llegan mensajes por privados que me dicen, vos sabés que me contrataron como tengo que limpiar y tengo que cocinar y tengo que cuidar a la casa. ¿Entraría? Bueno, ahí ¿entraría ya vamos a llegar. Esto es para esta categoría específica. Después hay otra categoría que es la quinta, que es el personal para tareas generales. Ah, bueno. ¿Eh? Ok, vamos con... Ya vamos a llegar, ahora los vamos a nombrar.
Pero está buena la pregunta porque hay muchas personas que trabajan, que cocinan, limpian, cuidan a niños o ancianos y hacen todas esas tareas en una misma casa. Bien, bien, bien. Entonces, decíamos que esta segunda categoría, que es el personal para tareas específicas, su jornal, su sueldo por hora, es de 489 pesos y el mensual de la jornada son 50, el mensual de la jornada de 8 horas es de 59.871. Y si es sin retiro, o sea que se queda en el lugar donde presta tareas, la hora es de 536 pesos y el mensual de 66.646,50. Ok. Ahora vamos a la tercera categoría, que la tercera categoría son caseros, es la de caseros y es el personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda, en donde habita con motivo del contrato de trabajo que se generó. O sea, esa es la figura, el casero. Ok. En este caso no hay una distinción entre con retiro o sin retiro porque vive ahí en el lugar y la hora es de 461 pesos con un mensual de 58.414. Ok. La cuarta categoría hace referencia a la asistencia y cuidado de personas. En esta cuarta categoría comprende la asistencia y el cuidado no terapéutico de personas tales como personas enfermas, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes o adultos mayores. Ahí es muy importante la aclaración que hace del cuidado no terapéutico, porque si alguna de estas personas necesita de una atención especial, ya sería un enfermero y no entraría en esta categoría. Bien, no entraría en este rubro de casas particulares. Claro, no entraría directamente en esta escala salarial y en esta ley de personal de casas particulares. En esta categoría, que es la categoría 3, me dijiste, ¿no? ¿Qué categoría estamos? Cuarta. En esta categoría cuarta. De cuidados de personas. Allí entra cuando muchos me preguntan el de niñera, ¿no? Claro, exactamente. Sí, niñera. Sí, porque me llegan muchas consultas de esto de cuánto debe cobrar una persona cuánto debe cobrar por cuidar a un chico, lo que no importa, X, o cuánto se debe cobrar por niñera. Bueno, acá viene la famosa respuesta al valor de cuánto uno debe cobrar. Exactamente. Con retiro, la hora está a 461 pesos y mensual 58.414. Bien. Y después, sin retiro, si se queda en el hogar, la hora son 516,50 y el mensual son 65.096 pesos. Bien. Y por último, la cuarta categoría, que habla del personal para tareas generales, que acá es la prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración, cocción de comidas y en general toda otra tarea típica del hogar. Bien, o sea que... Esta categoría, sí. Que si acá entra la famosa respuesta a aquello que si te dan, si no solamente cuidas a la persona, tenés que planchar, tenés que lavar y tenés que cocinar, tenés que escuchar esto que va a decir Flor a continuación, donde te van a decir qué tenés que cobrarle a esa persona cuando te dan tareas varias, además de cuidar a un niño. Tal cual. El personal con retiro, la hora tiene que abonarle 428 pesos y el mensual es de 52.531. Y si es sin retiro, la hora son 461 pesos con un mensual de 58.414. Acá es importante nuevamente remarcar que estamos hablando del sueldo básico, que después hay adicionales, está el adicional por antigüedad, el adicional por zona fría o zona desfavorable, que en esta escala salarial dice adicional por zona desfavorable. ¿Y cuánto es el adicional? Es muy importante. Sí. ¿Te sabes, Flor, ¿Cómo? cuál es el adicional por la zona desfavorable? Sí, el 30% es en esta ley, porque no es un convenio colectivo de trabajo, sino es una ley. ¿El 30% sobre el valor de la hora? Sobre el salario mínimo.
Sobre el salario mínimo, sí, dice, sobre los salarios mínimos establecidos para cada categoría respecto al el personal que preste tareas en la provincia de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Bien. O en el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es para... En toda esa zona entra un 30% más del salario básico. Bien, eso es para aquellos que preguntan siempre. Que preguntan siempre cuáles son los valores. Me llegan muchos de amas de casa, de niñeras, y preguntan. Obviamente que después en los mismos grupos, en los mismos ámbitos donde se consultan estos, están aquellos que saltan, no, pero yo estoy cobrando 600 la hora, pero obviamente porque está haciendo el negro. Y hay que decir, tal cual, y hay que aclarar que cuando uno cobra el negro no tiene todos los aportes, las cargas sociales, que lo que habitualmente contábamos con Flor, que son la jubilación, que no tiene ART, y demás aportes. Sí, la obra social, el personal de casas particulares tiene una obra social propia, tienen gremio, o sea, son muchos los derechos vulnerados cuando una persona trabaja en negro. Sí, comúnmente se escucha que una empleada doméstica de un personal de casas particulares, cuando trabaja sin registrar, cobra un poquito más. Pero bueno, se está perdiendo de todos los beneficios que hacen a la actividad y que están establecidos mediante una ley. Sí, y que si le llega a pasar algo realizando esa actividad y está en negro, no va a tener una cobertura, que es lo muy importante, esto de tener la RT. Cuando decimos RT, esta cobertura médica, que este seguro médico que sirve en cuestiones importantes, no sé, que llegues a quemar o que te llegue a pasar algo, no sé, seas un jardinero. ¿Entra dentro de este salario de casas particulares o entra dentro del rubro? Si sos casero, porque dentro de ser casero haces jardinería. Si sos casero, claro, si sos casero sí entras acá. Ahora, otro tipo, porque dice cocineros contratados en forma exclusiva. Para mí no entra en personal de casas particulares, no. Bueno. Habría que preguntarle a un contador, a ver si... nunca tuve un caso de un jardinero. Lo que sí es muy común tener empleadas domésticas que se accidentan trabajando. Están limpiando una escalera, se caen, están limpiando vidrios, se caen. O sea, es muy común tener accidentes de trabajo en estos rubros. Así que ya sabes. Por eso es muy importante la RT. Claro, exactamente. Es mejor tener una RT. Bueno, Flor, ¿nos queda algo más? No. Agotamos las categorías y las remuneraciones. Bueno, ya saben todos aquellos que nos estén escuchando que nosotros estamos habitualmente realizando estos podcasts. Ya llevamos, vendría a ser el tercero. La temática del día de hoy fue el moving, o el acoso, o el maltrato laboral. En el primer episodio tratamos los contratos de trabajo, algo muy importante. En el segundo, las enfermedades de trabajo, las enfermedades y accidentes en el trabajo, o en el del trabajador. Y acá hemos dado lo que es el moving y el maltrato laboral. Así que ya saben, si les gusta lo que les estamos ofreciendo, se suscriben, les dan like y nos ayudan si dejan algún comentario. A Flor la encuentran en redes sociales como abogando-arg. Allí la encuentran en Instagram, y a mí me encuentran como Busco Trabajo en BRC. Yo también busco trabajo en Bariloche en Facebook, y Un Desocupado Más en Bariloche en Instagram. Así que todas esas son nuestras redes sociales.